Vamos a analizar ahora una segunda definición de rango, es decir, una segunda manera de calcular el rango de una matriz en función del concepto de determinantes, a diferencia del anterior que lo hacíamos a través de Gauss o Gauss-Jordan cuando resolvimos sistemas de ecuaciones lineales. Si recordamos, es decir, vale la pena aclarar que estas dos definiciones de rango son completamente equivalentes, ambas tienen que ver lo mismo y es más, en el transcurso de la materia vamos a aprender algunas adicionales. Si recordamos un poco, habíamos definido que el rango de una matriz A era el número de pivotes que quedaban en la forma escalonada por renglones o en la forma escalonada reducida por renglones de la matriz que se obtenía cuando uno le realizaba una reducción por renglones a través de Gauss o Gauss-Jordan. Entonces, uno establecía si la matriz estaba en forma escalonada o escalonada reducida y contaba el número de pivotes. Ahora vamos a intentar establecer una manera de determinar el rango de una matriz sin necesariamente tener que llegar a su forma escalonada o escalonada reducida. Entonces vamos a definir esto. Vamos a decir que sea A una matriz de M por N, si bien los determinantes trabajan con matrices cuadradas, el rango es un concepto que aplica a cualquier matriz, se dice que A tiene rango R si y solo si existe una submatriz A' cuadrada tal que su determinante sea distinto de 0 y para toda submatriz cuadrada de orden R más 1 por R más 1 que contiene A' resulta que su determinante es 0. Bueno, este único concepto teórico es lo único que vamos a usar en este video, pero a pesar de que es solo un renglón, contiene una gran cantidad de información. Entonces, vamos a decir que una matriz tiene rango R, dice si existe una submatriz de R por R. Esta sí, la submatriz tiene que ser cuadrada, tal que su determinante sea distinto de 0. Entonces, primero, una submatriz es cualquier matriz que se puede obtener de la matriz original eliminando alguna fila o alguna columna o filas y columnas. No necesariamente una y una como en el concepto de menor, sino yo puedo eliminar una sola fila, una sola columna, dos filas y dos columnas, dos filas y tres columnas, siempre y cuando encuentre una submatriz cuadrada dentro de la matriz original cuyo determinante no valga 0. Entonces, en general, uno puede comenzar con esta parte diciendo que una matriz de un determinado tamaño va a tener, por ejemplo, rango 3 si existe dentro de ella un determinante de 3 por 3 que sea distinto de 0. Pero con eso solo no alcanza, porque yo también podría tener, supongamos, si tengo una matriz de 5 por 4, podría tener un determinante de 3 por 3 distinto de 0, pero también podría tener un determinante de 4 por 4 distinto de 0. Entonces, en ese caso, ¿cuál de los dos es el rango? El más grande. Pues, para que una matriz, por ejemplo, hubiese tenido rango 3, lo que tiene que pasar es que tiene que tener un determinante de 3 por 3 distinto de 0 contenido en la matriz y los determinantes de todas las submatrices de 4 por 4 que se puedan formar que contengan al de 3 por 3 tienen que tener determinante 0. Entonces, intentando resumir este concepto, para que una matriz de un determinado orden tenga, por ejemplo, rango 4, tiene que existir dentro de ella una submatriz de 4 por 4 cuyo determinante no sea 0 y todas las submatrices posibles que se puedan formar
más grandes que 4 por 4, es decir, 5 por 5 en adelante, tienen que tener todas determinantes 0. Bueno, entonces vamos a tratar de aplicar este concepto. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Calcular el rango de A igual, y vamos a hacer, por ejemplo, esto. Pongamos así. Y así. Supongamos que tenemos esta matriz, queremos determinar su rango, pero a través del concepto de rango por determinantes. Entonces, la primera cosa que tenemos que notar, que conviene notar es, primero, cuáles son los rangos posibles de esta matriz. Entonces, cuando yo tengo una matriz de 3×3, en este caso, obviamente, la submatriz más grande que puedo llegar a formar es una de 3×3 porque no tengo ni una cuarta fila ni una cuarta columna. Entonces, el máximo rango que puede llegar a tener esta matriz es de 3×3, si el determinante de 3×3 es distinto de 0. Y como sabemos que un determinante de 1 por 1 se reduce a un único número, con que haya dentro de la matriz un elemento distinto de 0, es decir, con que sea la matriz nula, alcanza para decir que tiene como mínimo rango 1. Entonces, inicialmente sabemos que el rango de A va a estar contenido va a ser un número entre 1 y 3. Ahora, a partir de esto, lo que vamos a hacer es intentar aplicar esta definición para de esos 3 valores posibles deducir cuál es el correcto. Sabemos que el rango está comprendido entre 1 y 3. Entonces vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a colocar así. Vamos a decir, como concepto inicial, que sabemos que el rango está comprendido entre 1 y 3, entonces vamos a empezar a justificar cada uno de ellos. Entonces, lo primero que hacemos es como vamos construyendo en función, es decir, acá decimos que tenemos una matriz de R por R y acá hablamos de una matriz de R más 1 por R más 1, pero que contiene A', es decir, no puede ser, si yo acá trabajé con una de 3×3, esta de 4×4 no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser una que contenga a la de 3×3 que ya trabajé. Entonces, en realidad, aquí lo que se nota es que en esta forma de trabajar por rango, uno siempre comienza desde el mínimo rango y va subiendo hasta llegar al rango mayor que puede encontrar. Entonces, compruebo si rango de A puede ser 1. Entonces, lo que elijo una A' que sea una matriz de 1 por 1 con un elemento distinto de 0. Por ejemplo, supongamos que tomamos el elemento 1, que sería este que está acá. Entonces, como el determinante de A' es igual a 1, que es distinto de 0, entonces como tengo un determinante de 1 por 1 que es distinto de 0, ya sé que el rango de A va a ser mayor o igual a 1. Entonces, con eso ya me aseguro que el rango sea como mínimo 1. Como segundo paso, ahora compruebo si rango de A puede ser 2. Entonces, para que el rango de A pueda ser 2, lo que tenemos que hacer es elegir una submatriz dentro de esta que sea de 2 por 2, cuyo determinante sea distinto de 0, pero que contenga a la que ya trabajamos en el caso del determinante de 1 por 1. Entonces, elijo A', pero tiene que ser una que contenga al 1, así que yo podría elegir 1, 2, 0, menos 2, o podría elegir 1, menos 3, 0, 4,
o podría elegir 1, 2, 2, 2, o podría elegir 1, menos 3, 2, menos 2. Es decir, tengo 4 chances posibles. Elijo, porque creo que me parece más sencilla, 1, 2, 0, menos 2. Entonces, como el determinante de A segunda es igual a menos 2, que es distinto de 0, entonces, como ya encontré un determinante de 2 por 2 que es distinto de 0, ya sé que el rango va a ser como mínimo 2. ¿Sí? Entonces ya descarto el rango 1, porque como encontré un determinante de 2 por 2 distinto de 0, es decir, no se soporta la definición de rango 1 porque tendría una submatriz de 1 por 1 que el determinante es 0, pero no todas las de 2 por 2 va a tener el determinante igual a 0 porque ya encontré una que no lo verifica. Entonces ya sé que el mínimo rango que va a tener nuestra matriz es 2. Entonces ahora, en el tercer paso, chequeo si rango de A es igual a 3. ¿Sí? O sea, ya verificamos que podía ser 1, verificamos que podía ser 2, con lo cual el 1 se descarta, y ahora sabemos que o va a ser 2 o va a ser 3. Si el rango es igual a 3, tiene que existir un determinante de 3 por 3 que sea distinto de 0, que contenga al anterior de 2 por 2. Entonces, como el que habíamos elegido anteriormente era esto de acá, la matriz original es de 3 por 3, existe una única manera de construir un determinante de 3 por 3 que contenga el anterior, que es tomar el determinante de toda la matriz original. Entonces aquí elijo el de A', que sería igual a A, o sea, toda la matriz, menos 3, 0, menos 2, 4, perdón, esto no es 0, esto es 2, 2 y menos 2. Entonces, calculo el determinante de A', que lo podemos hacer utilizando la regla de Chío con ese 1 que está ahí. Entonces, esto sería menos 1 a la 1 más 1 por un determinante de 2 por 2, que esto es menos 2 menos 0, menos 2, 4 menos 0, 4, 2 menos 4 son menos 2, y menos 2 más 6 son 4, pero sabíamos por las propiedades de determinantes que cuando un determinante tiene dos líneas iguales o dos líneas múltiples, dos líneas paralelas múltiples, el determinante vale 0. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Existe una matriz de 3 por 3 que su determinante no valga 0? No, porque la única posible de 3 por 3 que puedo formar es esta, y su determinante vale 0. Entonces, la última que había descubierto cuyo determinante no vale 0 es esta de 2 por 2. Entonces, aquí sacamos como conclusión que, o mejor dicho, vamos a escribirlo así, utilizando toda la información que tenemos. Entonces, como determinante de A' igual a determinante de 1, 2, 0, menos 2, es distinto de 0. Y el único determinante, mejor dicho, y la única matriz de 3 por 3 que contiene A' tiene determinante de A igual a 0, porque era el determinante de la matriz original. Resulta que por 1 el rango de A tiene que ser mayor o igual a 2, y por 2 rango de A es distinto de 3. Entonces, como ya con esto habíamos descartado el rango 1, y con esto sabemos que el rango tiene que ser como mínimo 2 y que esta matriz va a tener como máximo rango 3. O sea que puede ser 2 o 3, pero el 3 se descarta por esta condición, entonces por lo tanto
rango de A es igual a 2. ¿Sí? Entonces quiere decir que la matriz original, cuyo objetivo mío era calcular el rango, tiene rango 2. Entonces, ¿cómo se podría resumir esto? Es decir, la conclusión es lo que escribimos en amarillo, pero desde el punto de vista de palabras uno podría decir que la matriz A tiene rango 2 porque existe dentro de ella un determinante de 2 por 2, perdón, existe dentro de ella una submatriz de 2 por 2 cuyo determinante no es 0 y todas las submatrices posibles de 3 por 3, que en este caso es una sola, tienen determinante igual a 0. Vamos, o sea, este concepto en un principio puede ser un tanto complejo, así que vamos a agregar otro ejemplo. Entonces agregamos otro ejemplo, una matriz distinta. Entonces ese ejemplo me daba una matriz de rango 2. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Calcular el rango de una matriz que sea, a ver, 1, 2, 3, 1, 4, y supongamos que aquí sea 2, menos 3, 0, 1, 0, y aquí vamos a tener menos 2, menos 4, 6, menos 2, menos 8, vamos a hacer una matriz de 5 por 4. Así que vamos a colocar menos 4, 6, 0, menos 2 y 0. Entonces supongamos que esta matriz A y queremos determinar su rango y lo vamos a hacer con el concepto a través de determinantes. Entonces, como A es una matriz de 4 por 5 y que es no nula, es decir, tiene al menos un elemento distinto de 0, sabemos que el rango de A va a estar comprendido entre 1 y 4. ¿Sí? Va a ser como mínimo 1 porque la matriz no es nula y va a ser como máximo 4 porque como solamente hay 4 filas, yo no podría formar un determinante, una submatriz de 5 por 5 y que su determinante no sea 0. Entonces, primero, igual que antes, chequeo si el rango de A es como mínimo 1. Entonces, en este caso, elijo, elegimos A', por ejemplo. No, en realidad se puede elegir cualquiera. Supongamos que elegimos, para no hacerlo igual que antes, que elegimos el menos 3. Entonces, A', la submatriz que esté formada por menos 3. Entonces, esto quiere decir que el determinante de A' es igual a menos 3, que es distinto de 0. Luego, ya puedo asegurar que el rango de A va a ser como mínimo 1. Segundo, ahora chequeo si rango de A es 2. Entonces ahora tenemos que elegir una submatriz A' de 2 por 2, pero que contenga el menos 3. Entonces tengo muchas chances posibles. 1, menos 3, 2, 0, 2, menos 3, 0, menos 3, 1, 0, 1, menos 3, 4, 0, 0. Y eso es, tomando la segunda fila, también podría ser 1, menos 3, menos 2, 6, 2, menos 3, menos 4, 6, menos 3, 1, 2, 6, menos 2, menos 3, 4, 6, menos 8, es decir, tengo un montón de chances posibles de determinante de 2 por 2 a elegir. Yo, para no complicar el trabajo, voy a elegir particularmente este que está acá. Entonces, elegimos menos 3, 1, 0 y 1. Y el determinante de esta matriz va a ser menos 3, de casualidad igual que el anterior, distinto de 0. Entonces, ya sé que como mínimo la matriz va a tener rango 2 porque existe un determinante de 2 por 2 distinto de 0, así que
esto se actualiza, ¿sí? Entonces, si bien cuando lo hice esto era correcto, sé que esto ya no se va a sostener porque el rango de la matriz va a ser como mínimo 2. Bueno, pero ahora, como esta matriz es más grande, podría llegar a tener chequeo si rango de A es igual a 3, ¿sí? Entonces ahora tengo que elegir una matriz A' eh, que contenga a la de 2×2 anteriormente elegida y que sea de 3×3. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar, fíjense que si tenemos 3, menos 1, 0 y 1, que involucra la tercera y la cuarta columna, de 3×3 que contengan a estas, yo podría tomar estas dos con la primera, estas dos con la segunda y estas dos con la tercera. Entonces, elijo para calcular el determinante de A', es decir, tomar la primera columna con las dos que contienen a la submatriz que ya tenía, así que sería 1, 2, menos 2, menos 3, 0 y 6, 1, 1 y 2. Y habría que calcular este determinante. Pero si ustedes se fijan, la tercera, perdón, que lo había copiado mal, este es menos 2, que es este de aquí. Si ustedes se fijan, la tercera fila es la primera multiplicada por menos 2. 1 por menos 2, menos 2, menos 3 por menos 2, 6, 1 por menos 2, menos 2. Entonces, cuando un determinante tenía dos líneas que eran múltiplos, sin necesidad de calcularlas, se te vale 0. Entonces uno está tentado de decir, como tengo uno de 2×2 distinto de 0 y el de 3×3 da 0, el rango es 2. Pero ojo, que aquí dice toda submatriz de R más 1 por R más 1 que contiene A'. ¿Sí? Estas que estamos eligiendo acá serían en realidad las A segundas, simplemente que cuando uno avanza de un nuevo paso, la primera que elige para chequear si es distinto de 0 es la que aquí está llamada como A'. ¿Sí? Eso es para que no tengan complicaciones con la notación. Entonces vamos a hacer así, hasta que no comprobemos que alguna de estas es distinto de 0, las vamos a llamar A segundas. ¿Sí? Entonces aquí esta era prima, ahora esta pasó a ser A' porque encontré en este cálculo, es decir, cuando ni bien la elijo es A segunda, pero cuando encontré que el determinante es distinto de 0, ahí pasa a ser A'. Entonces a esta la llamamos A segunda, pero acá dice que todas las de 3×3 que contienen a esta tienen que tener determinante 0. Entonces, elijo, entonces, esta sería primer prueba. Pero como esta dio 0, todavía no me alcanza para decir que el rango es 2. Hago una segunda prueba, elijo una segunda y ahora recién tomamos la de 3×3 que contenía las tres primeras filas, y las columnas 1, 4 y 5. Ahora vamos a elegir 2, 4 y 5. Entonces esta sería 2, menos 3, menos 4, menos 3, 0 y 6, y 1, 1 y menos 2. Entonces, ven que estas dos columnas, que son las que contienen a esta, se mantienen iguales. La que va variando es la tercera. Y aquí nuevamente, la tercera fila es múltiplo de la primera, así que este determinante da 0. Entonces, ese también me dio 0, pero todos los de 3×3 que contienen a esta me tendrían que dar 0 para que el rango sea 2. Entonces ahora elegimos otra distinta, ahora podemos tomar esta y la quinta, así que sería menos 3, 0, 6, 1, 1, menos 2, y 4, 0, menos 8. Entonces nuevamente vean que este sigue conteniendo a este, pero ahora de nuevo la tercera fila es
la primera multiplicada por menos 2, entonces como son múltiplos vale 0. Entonces uno dice, bueno, ya está, no, pero yo también podría tomar la primera fila, la segunda fila y la cuarta fila y todas las mismas columnas que comenté acá, o sea que en realidad nos falta hacer 3 pruebas más. Podríamos tomar determinante de A segunda, que sea ahora 1, 2, y ahora en lugar de tomar el menos 2, tomo el menos 4, menos 3, 0 y 0, menos 3, 0 y 0, y 1, 1 y menos 2. 1, 1 y menos 2. Pero si ustedes se fijan, la segunda fila es menos 2 por la segunda, así que este determinante da 0. También podríamos tomar 2 menos 4, 6, 2 menos 4, 6, menos 3, 0, 0, menos 3, 0, 0 y 1, 1, menos 2, 1, 1, menos 2. A ver, 2 menos 4, perdón, 2 menos 3 y 6 es lo que tenía que tomar. Perdón, aquí es 2 menos 3 y 6 porque estoy tomando la primera, la segunda y la cuarta. 2 menos 3 y 6, y aquí era 0 y 0. Y si ustedes se fijan, la tercera es la segunda multiplicada por menos 2, así que este determinante da 0. Y por último, vamos a hacer una línea acá para separar. También podría tomar como A segunda menos 3, 0, 0, menos 3, 0, 0, 1, 1, menos 2, 1, 1, menos 2 y 4, 0, 0, 4, 0, 0. Entonces, como la tercera es la segunda multiplicada por menos 2, este también da 0. Tengo más determinantes de 3 por 3, pero ya tendrían que ser sin la segunda fila o sin la primera, entonces no contendría este. Entonces, estos son los 6 determinantes posibles de 3 por 3 que contienen al de 2 por 2, que era distinto de 0. Entonces, vamos a escribir la conclusión. Voy a escribir la conclusión aquí arriba, voy a hacer un poco de lugar. Entonces, como toda submatriz A segunda que contiene A menos 3, 1, 0, 1 tiene determinante igual a 0, que son estos 6 posibles que están acá. Resulta que rango de A tiene que ser menor a 3 porque no pude encontrar uno de 3 por 3 que sea distinto de 0. Entonces, como de esto de acá sacamos que el rango de A tiene que ser mayor o igual a 2 y lo prolijo, rango de A, como rango de A tiene que ser mayor o igual a 2 por esto de acá y por esto de acá, rango de A tiene que ser menor a 3, resulta que entonces el rango de A es 2. ¿Sí? Entonces el rango de la matriz de 4 por 5 es 2. Si alguno de estos determinantes de 3 por 3 hubiese sido distinto de 0, entonces ya uno pasaría a suponer que el rango de la matriz es como mínimo 3 y como podría llegar a ser 4, tiene que hacer todos los posibles de 4 por 4 que contengan a la de 3 por 3 que hubiese dado distinto de 0. Pero bueno, aquí no ocurrió, encontramos una de 2 por 2 distinto de 0 y como todas las de 3 por 3 que lo contienen tienen determinante 0, el rango es 2. Esto quiere decir que si hubiésemos hecho por Gauss o Gauss-Jordan, es decir, la forma escalonada o escalonada reducida, cuando uno triangula se hubiesen eliminado 2 filas completas de esa matriz. Bueno, y vamos a aplicar para terminar este video este ejemplo a un determinante, pero esto va a ser el caso más común que uno se va a encontrar. Probablemente si uno tiene la matriz completa, hacer el rango por determinante o por Gauss o Gauss-Jordan es probablemente equivalente, quizás un poco inclinándose hacia el lado de Gauss, pero el problema es que en un gran número de casos vamos a tener que tratar de determinar el rango de una matriz, pero que contiene, como en este caso, la letra B, que es lo que se llama un parámetro. Entonces tenemos que tratar de determinar
el rango de esa matriz en función de los infinitos valores que puede llegar a tomar ese parámetro. Es decir, llegar a una conclusión del estilo: si B vale tanto, el rango es tanto; si B no vale tanto, el rango es tanto. Bueno, entonces, si hacemos como siempre, primero que nada sabemos que, vamos a ir más prolijos, sabemos que el rango de A va a estar comprendido entre 1 y 3, ya que A es distinto de la matriz nula y A tiene dimensión 3 por 4, o sea que como la máxima submatriz que puedo formar es de 3 por 3, rango mayor a 3 no puede tener, y el rango no va a ser 0 porque no es la matriz nula. Entonces, chequeo si rango de A es igual a 1, entonces tomo un elemento que no sea nulo, no sé, supongamos por ejemplo que tomamos este menos 1 que está aquí. Entonces, elijo A' igual a la matriz formada por el menos 1, que tiene determinante distinto de 0, vamos a poner el resultado correcto de ese determinante, que tiene determinante igual a menos 1, que es distinto de 0, luego ya podemos asegurar que el rango de A es mayor o igual a 1, cosa que también sabíamos porque es nula. Pero conviene hacerlo de esta manera para saber qué columna estoy tomando como base para hacer las submatrices más grandes. Entonces chequeo si rango de A puede ser 2. Entonces acá elijo, pues elegimos A'. ¿Lo que ocurre? Si bien yo podría tomar el menos 1 podría tomar con menos 1 con esta B, este menos 1 y este 4, con esta B, este 8 y este 4, en general cuando uno tiene un parámetro tiene que tratar de agrandar lo máximo posible todas las submatrices que no incluyan a B y solamente incluir la B cuando les conviene. Sí, todas las que yo formo sin la B me dan 0. Si encuentro una sin la B que me da distinto de 0, me conviene tomar esa. Entonces, vamos a elegir en este caso, como tiene que contener al menos 1, vamos a elegir esta de acá. ¿Sí? Las dos primeras filas, columnas 3 y 4, también podría haber tomado esta porque me queda el mismo determinante. Entonces tenemos 8 menos 1, 8 y 4. Estos no son determinantes. Esto quedaría es matriz. Y el determinante, esta sería A segunda porque estamos eligiendo en función de prima. Determinante de A segunda sería 32 más 8 son 40, que es distinto de 0. Luego, ahora sí, esta que fue A segunda, que la elegimos para probar, se convierte en A'. Determinante de prima. Cuando ni bien hasta que calculamos el determinante es A segunda. Una vez que calculamos el determinante y comprobamos que es distinto de 0, se convierte en A'. Entonces ya sabemos que el rango de A va a ser como mínimo 2, pero todavía puede ser 3. ¿Sí? Igual si esto de la notación los confunde, en realidad estas son submatrices, le pueden ir poniendo el nombre que quieran, que ustedes no los confundan. Y ahora chequeo si rango de A puede ser 3. El rango de A va a ser 3 si alguno de los determinantes de 3 por 3 que contiene a esta submatriz que está recuadrada en rojo es distinto de 0. Entonces tengo dos chances posibles. Una sería tomar las dos columnas que están en rojo con la primera y las 3 filas, y la otra sería tomar las columnas que están encerradas en rojo con la segunda y las 3 filas. Entonces, vamos a escribirlo aquí arriba que se va a notar mejor. Para que el rango de A sea igual a 3,
debe ocurrir que el determinante formado por B1 menos 1, que sería la primera columna, 8, 8, 8, menos 1, 4, 4, sea distinto de 0, o el determinante formado por B8, 8, 8, 8, 8, menos 1, 4, 4, sea distinto de 0. Pero la cuestión es que como no sabemos en realidad el valor de B, si B fuese conocido, calcularíamos estos dos determinantes. Si alguno da distinto de 0, el rango es 3, porque tendría uno de 3 por 3 distinto de 0 y uno de 4 por 4 no se puede formar. Y si ambos dan 0, estaríamos en el caso de los ejemplos anteriores, como todos los de 3 por 3 que contienen al de 2 por 2 dan 0, el rango sería 2. Entonces, aquí lo que hacemos es averiguar cuáles son, busco que anulen los determinantes. Entonces vamos a hacer, primero vamos a hacer en amarillo el que toma la primera columna. Entonces nos fijamos que valor de B hace 0 este determinante, menos 1, 8, 8, 8, menos 1, 4 y 4. Bueno, como aquí tengo un 1, lo puedo hacer por trío, tomando como base el pivot que está en, la fila 2, columna 1, y el determinante de 2 por 2 que me queda va a ser 8 menos 8b, sería 8 por 1, 8, menos b por 8 es 8b, menos 1, menos 4b, 8 más 8, 16, porque recuerden que esta diagonal se resta, y 4 más 4, 8. Bueno, y si resolvemos este determinante, o sea, esto sería menos 1, y como este es un determinante de 2 por 2, sería este por este, que sería 64, menos 64b, y este sería menos 16, menos 64b, pero vamos a hacerlo en dos pasos. Recuerden que esa diagonal se resta, menos 16, menos 16 por 4, que es 64b. Entonces, este determinante es menos 1 por menos 64b más 64b. Entonces, esto resulta 64 más 16 menos 64b, que es el que ya tenía, y menos más 64b. Y fíjense que las b se anulan y este determinante me da 70, 80, menos 80, ¿sí? Que es distinto de 0. Entonces, quiere decir que este determinante es distinto de 0, no importa cuál es el valor de b. Entonces quiere decir que para todo b que pertenece a los reales, el determinante que es b1 menos 1, 8, 8, 8, menos 1, 4 y 4, es distinto de 0. Entonces, como tengo un determinante de 3 por 3 distinto de 0, y no se puede formar uno de 4 por 4, quiere decir que el rango de A es igual a 3 para todo B perteneciente a los reales, y eso sería la respuesta final, ¿sí? Bueno, les voy a comentar algunas cuestiones que podrían haber pasado en este caso. Bueno, primero, si supongamos que cuando uno iguala esto a 0, en lugar de que le dé un número distinto de 0, le termina quedando a 1 algo. Es decir, supongamos que esto hubiese quedado algo del estilo 2b menos 16 igual a 0, lo cual quiere decir que b es igual a 8. Es decir que, en este caso,
querría decir que si B vale 8, este determinante vale 0, y si B no vale 8, este determinante no valdría 0. O sea, esto no es lo que ocurre en el ejercicio, esto que estoy haciendo es una suposición. Y supongamos que luego uno hace una vez que sabe que B hace igual a 8, B igual a 8 hace 0 este determinante, plantea lo mismo para el otro, y le queda algo como 3B menos 15 igual a 0, de donde saca que B es igual a 5. Entonces, ¿qué hubiese ocurrido en este caso? No hubiésemos llegado a que efectivamente estos dos, alguno de ellos es distinto de 0 independientemente del valor de B, pero ocurriría lo siguiente. Cuando B vale 8, este sería 0 y este no. Entonces quiere decir que, o sea, primero que nada, si B no vale ni 8 ni 5, estos dos determinantes no valen 0 y la matriz tiene rango 3. ¿Sí? Entonces en ese caso, si B fuese cualquier número real distinto del 8 y el 5, tendríamos que el rango de A es igual a 3. Luego, si B es igual a 8, lo que ocurriría es que el primer determinante vale 0, pero el segundo no, porque el segundo se anula con 5. Entonces, en ese caso, el rango de A sería 3, porque habría uno de 3 por 3, que sería este, distinto de 0. Y si B es igual a 5, el primer determinante sería distinto de 0 y el segundo 0, con lo cual nuevamente el rango de A es 3. Entonces, si B no vale ni 8 ni 5, el rango es 3, pero cuando vale 8 también y cuando vale 5 también. Entonces, en este caso, también concluiríamos que el rango de A sería 3 para todo B real, pero por un motivo distinto a este que ocurrió acá. Acá porque directamente este determinante vale 0 independientemente del valor de B, y acá porque para todas las combinaciones de valores de B siempre encuentro al menos un determinante de 3 por 3 distinto de 0, pero distinto, es decir, en un caso este, en otro cualquiera de los dos. Y lo otro que podría haber pasado es que, supongamos que me hubiesen dado los dos valores iguales, entonces en este caso, ¿qué ocurriría? Si B no vale 8, ninguno de estos dos determinantes sería 0, entonces el rango sería 3, pero si B vale 8, tendría uno de 2 por 2 distinto de 0 y ambos de 3 por 3 que lo contienen serían 0. Entonces en este caso la respuesta sería que si B pertenece a los reales menos el 8, el rango de A sería 3 y si B es igual a 8, el rango de A sería 2. ¿Sí? Esto que dice en rojo y en verde son suposiciones. En realidad en el ejercicio verdadero lo que termina quedando es que como el determinante da distinto de 0 independientemente de B, el rango es siempre 3. Lo que yo les quería mostrar es que también podría haber quedado el rango 3, incluso si yo podía despejar B de ambos determinantes, y podría haber quedado, si sale el mismo valor de B de ambos determinantes, que en un caso sea 3 y en el otro 2. En el siguiente video vamos a aplicar esto, a analizar el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales a través del teorema de Rouget-Frobenius.